Dante Moretti nunca había amado a su esposa. Eso era un hecho tan claro como el whisky que giraba en su vaso de cristal, tan innegable como la vista desde su oficina en el piso 42 de la Torre Moretti. 5 años de matrimonio, y él todavía sentía el peso de esa alianza de oro como si fuera una cadena alrededor de su dedo. La conoció en una cena de negocios organizada por su abuelo. Valentina Ruiz era hermosa. Eso nunca lo negó. Cabello oscuro que caía como seda sobre sus hombros, ojos color miel que brillaban cuando sonreía y una inocencia que lo desconcertaba. Tenía 23 años entonces, recién graduada de la universidad, con sueños en los ojos y una risa que llenaba habitaciones enteras. Dante tenía 32 y su corazón ya estaba sellado con hielo y ambición. Su abuelo, Vittorio Moretti, había sido claro. La familia Ruiz tenía conexiones que el imperio Moretti necesitaba. Valentina era perfecta, decente, de buena familia, y Dante, el heredero perfecto, había aceptado sin protestar, porque eso era lo que los Moretti hacían, sacrificaban el corazón por el poder. La boda fue espectacular, 300 invitados, flores blancas importadas de Holanda, champán que costaba más que un auto de lujo. Valentina lucía como un sueño en su vestido de encaje, con los ojos llenos de esperanza y amor. Dante la besó frente al altar, sintiendo los labios suaves de ella contra los suyos, y no sintió nada más que el peso del deber cumplido. Esa noche, en la suite nupcial de un hotel 5 estrellas con vista al mar, Valentina lo miró con una vulnerabilidad que lo hizo sentir incómodo. Ella era virgen, lo supo por la forma en que temblaba cuando él la tocó, por cómo sus manos se aferraron a sus hombros cuando él la recostó en la cama. Dante fue cuidadoso, casi clínico en su ternura. Le dio placer porque era su obligación. La hizo suspirar su nombre porque eso era lo que se esperaba. Pero cuando ella lo abrazó después, susurrando que lo amaba, él simplemente cerró los ojos y fingió dormir. Los años pasaron como sombras. Valentina se convirtió en la esposa perfecta. Organizaba cenas para socios de negocios, sonreía en eventos de caridad, decoraba su penthouse con un gusto impecable. Cada mañana le preparaba café como a él le gustaba, negro y amargo. Cada noche lo esperaba despierta, sin importar qué tan tarde llegara. Y Dante la ignoraba con una crueldad silenciosa que ni siquiera reconocía como tal. Él trabajaba 16 horas al día, expandió el imperio Moretti a 12 países, cerró acuerdos que otros consideraban imposibles. Y cuando necesitaba sentirse vivo, cuando el hielo en su pecho se volvía insoportable, buscaba calor en lugares equivocados. Isabela Cortés entró en su vida como un tornado elegante. Era la directora de marketing de una firma competidora, brillante y despiadada, con labios rojos y una ambición que rivalizaba con la suya. Se conocieron en una conferencia en Milán. Ella lo desafió en una junta, cuestionó sus estrategias frente a 50 ejecutivos y Dante se encontró fascinado por primera vez en años. La primera vez que la besó fue en el balcón de un hotel en París. Después de cerrar un acuerdo de 50 millones, Isabela sabía a vino caro y a peligro. No había inocencia en ella, no había expectativas de amor, solo deseo crudo y honesto, y Dante se perdió en eso como un hombre sediento en el desierto. Mientras tanto, Valentina se desmoronaba en silencio. Dejó de dormir bien. Sus ojos perdieron ese brillo que tenían cuando se casaron. Adelgazó demasiado, pero seguía amándolo con una devoción que lo hacía sentir culpable y resentido al mismo tiempo. ¿Por qué no podía dejarlo ir? ¿Por qué seguía mirándolo como si él fuera su mundo entero, cuando era obvio que él no sentía lo mismo? Una noche, hace 3 meses, Dante llegó a casa después de medianoche. Había estado con Isabela en su apartamento, perdiéndose en su cuerpo y su risa, olvidando por unas horas el vacío que sentía. Cuando abrió la puerta del penthouse, encontró a Valentina dormida en el sofá, todavía vestida, con la cena fría en la mesa. Había velas apagadas, una botella de vino sin abrir. Ella había intentado hacer algo especial y él ni siquiera había avisado que no llegaría. Valentina despertó cuando él pasó junto a ella. Lo miró con esos ojos cansados y le preguntó si había cenado. Dante le dijo que sí, con voz plana, y se fue a su estudio.
Escuchó el sonido suave de ella llorando en la sala, pero no regresó. En cambio, se sirvió whisky y revisó correos electrónicos hasta el amanecer. Después de esa noche, algo cambió en Valentina. Se volvió más callada. Ya no lo esperaba despierta. Ya no le preguntaba sobre su día. Dante se dijo a sí mismo que estaba aliviado. Pero había momentos, como cuando la veía mirando por la ventana del penthouse, con una tristeza tan profunda que parecía un abismo, en los que sentía algo parecido al remordimiento. Esta noche, Dante estaba en el Hotel Emperador, en la suite presidencial que Isabela había reservado. Era un lugar obscenamente lujoso, todo mármol negro y oro, con ventanas del piso al techo que mostraban la ciudad iluminada como un mar de diamantes. Isabela estaba recostada en la cama king size, usando solo una de sus camisas, con el cabello revuelto y una sonrisa satisfecha en los labios. Dante estaba junto a la ventana, con su teléfono en la mano. Tenía 3 llamadas perdidas de Valentina. 3. Ella casi nunca lo llamaba cuando él no estaba en casa. Había aprendido que a él no le gustaba. Isabela se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su torso desnudo. Le susurró al oído que dejara el teléfono, que ella lo quería de vuelta en la cama. Sus manos empezaron a explorar, y Dante sintió el deseo familiar despertando. Entonces el teléfono vibró de nuevo. Valentina. Otra vez. Dante miró la pantalla. El nombre de su esposa brillaba en la oscuridad. Sintió una punzada de irritación. ¿Qué podía ser tan urgente? Probablemente quería saber cuándo llegaría a casa. O tal vez había otro evento social al que quería que asistieran. Siempre era algo trivial, algo que podía esperar. Isabela le quitó el teléfono de la mano con una risa suave. Miró la pantalla y arqueó una ceja. Le dijo que no respondiera, que Valentina podía esperar, que esta noche era de ellos. Dante debería haberse molestado por su atrevimiento, pero en cambio se encontró asintiendo. Dejó que Isabela pusiera el teléfono en silencio y lo tirara sobre el sofá. No sabía que en ese momento Valentina estaba sentada en su auto, estacionada en un mirador vacío con vista a la ciudad. Tenía una prueba de embarazo en el asiento del pasajero. Positivo. 6 semanas. Había estado sintiéndose mareada durante días y finalmente había reunido el valor para hacerse la prueba esa tarde. Un bebé. Iban a tener un bebé. Valentina había llorado durante 1 hora. No sabía si de felicidad o de terror, porque sabía la verdad. Sabía que Dante no la amaba. Sabía que probablemente tenía a alguien más, aunque nunca había tenido el valor de confirmarlo. Sabía que su matrimonio era una cáscara vacía. Pero un bebé, tal vez un bebé podría cambiar todo. Tal vez cuando Dante supiera, finalmente la vería de verdad. Tal vez esto era la señal que habían estado esperando, la razón por la que su abuelo los había unido en primer lugar. Por eso lo había llamado. Necesitaba decírselo. Necesitaba escuchar su voz y encontrar el valor para pronunciar las palabras que cambiarían todo. Pero Dante no respondió. Ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Valentina miró su teléfono, sintiendo cómo la esperanza se convertía en ceniza. Tal vez era una señal. Tal vez el universo le estaba diciendo que esto era un error, que traer un bebé a un matrimonio sin amor era egoísta y cruel. Encendió el auto. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la visión borrosa. Solo quería llegar a casa, meterse en la cama y pretender que este día nunca había sucedido. Mientras tanto, en el Hotel Emperador, Dante había olvidado completamente las llamadas. Isabela lo había arrastrado de vuelta a la cama y él se perdió en la distracción del deseo físico, en la ilusión de que podía llenar el vacío dentro de él con el cuerpo de otra mujer. No escuchó su teléfono vibrar una última vez, casi 1 hora después. Pero esta vez no era Valentina quien llamaba. Era un número desconocido, un número del hospital. Y cuando finalmente lo vio, cuando finalmente presionó el botón de devolver la llamada con una molestia distraída, la voz al otro lado de la línea lo hizo sentir como si el mundo se hubiera detenido. Había habido un accidente, un auto contra una barrera en la carretera del Mirador. La conductora había sido identificada como Valentina Moretti. Estaba viva, pero inconsciente, en coma, y había algo más.
algo que el doctor necesitaba decirle en persona. Dante sintió cómo todo el aire salía de sus pulmones. Isabela le preguntaba qué pasaba, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Lo único que podía ver era el nombre de Valentina en su pantalla. Las 3 llamadas perdidas. La última llamada que nunca respondió. Y por primera vez en 5 años, Dante Moretti sintió miedo. El trayecto al hospital fue una pesadilla borrosa. Dante no recordaba haberse vestido. No recordaba haberle dicho nada a Isabela. No recordaba cómo había llegado a su auto. Lo único que sabía era que conducía a través de las calles vacías de la ciudad a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Las palabras del doctor resonaban en su cabeza una y otra vez. Accidente, coma, estado crítico, y esa última frase que lo había dejado congelado. Necesito hablar con usted en persona, señor Moretti. Es sobre su esposa y algo más que descubrimos. Algo más. ¿Qué podría ser algo más cuando Valentina estaba entre la vida y la muerte? Llegó al Hospital Central San Rafael y dejó su auto en doble fila, sin importarle. Corrió hacia la entrada de emergencias, con la camisa mal abrochada y el cabello revuelto. La recepcionista lo reconoció inmediatamente. Todo el mundo conocía a Dante Moretti. Lo llevaron a través de pasillos blancos e infinitos hasta una sala de espera privada. Un médico mayor con canas en las sienes y una expresión seria lo estaba esperando. El doctor Ramírez, según decía su placa. Le extendió la mano, pero Dante apenas la estrechó. Solo quería respuestas. El doctor le explicó con voz calmada pero grave. Valentina había perdido el control de su vehículo en la curva del mirador. El auto había impactado contra la barrera de protección. Gracias a Dios, llevaba puesto el cinturón de seguridad. De lo contrario, habría sido fatal. Tenía trauma craneal, costillas fracturadas, y estaba en coma inducido mientras la hinchazón cerebral disminuía. Dante escuchaba cada palabra como si fueran puñaladas. Su mente no podía procesar que Valentina, que había estado viva y llamándolo unas horas antes, ahora estuviera conectada a máquinas luchando por sobrevivir. Entonces el doctor dijo algo que hizo que el mundo de Dante se detuviera por completo. Su esposa estaba embarazada. 6 semanas. El bebé había sobrevivido al impacto hasta ahora, pero era una situación extremadamente delicada. Cada hora que pasaba era crítica tanto para Valentina como para el bebé. Dante se quedó paralizado. Embarazada. Valentina estaba embarazada. Iban a tener un hijo, y ella había estado tratando de decírselo. Por eso lo había llamado. 3 veces. 3 llamadas que él había ignorado porque estaba con su amante. 3 oportunidades de escuchar la noticia más importante de su vida, y él había elegido el cuerpo de otra mujer en su lugar. La culpa lo golpeó como un maremoto. Se dobló sobre sí mismo, sintiendo que no podía respirar. El doctor le preguntó si estaba bien, pero Dante no podía hablar. Solo podía ver el rostro de Valentina en su mente, sus ojos llenos de esperanza cuando lo llamó, y su propio dedo presionando el botón de rechazar. Le pidió ver a su esposa. El doctor dudó. Le explicó que estaba en cuidados intensivos, que la situación era delicada, pero Dante no aceptaría un no por respuesta. Usó su apellido, su poder, todo lo que tenía hasta que finalmente lo llevaron hacia la unidad de cuidados intensivos. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por las luces de los monitores médicos. El sonido rítmico del ventilador llenaba el silencio. Y ahí, en esa cama de hospital, estaba Valentina. Dante nunca había visto algo tan devastador. Su esposa, que siempre lucía tan hermosa y elegante, estaba pálida como la cera. Tenía tubos conectados por todas partes. Un vendaje blanco cubría parte de su cabeza. Sus labios, normalmente suaves y rosados, estaban agrietados. Y sus ojos, esos ojos color miel que lo habían mirado con tanto amor, estaban cerrados. Se acercó a la cama con pasos temblorosos. Tomó la mano fría de Valentina entre las suyas. Era tan pequeña, tan frágil. Siempre había sido delicada, pero ahora parecía hecha de cristal, como si pudiera romperse con solo tocarla. Le habló con voz quebrada. Le dijo que lo sentía tanto. Le rogó que despertara, que no lo dejara,
que tenían que hablar sobre el bebé, su bebé. Le prometió que todo sería diferente, que sería el esposo que ella merecía, que amaría a su hijo con cada fibra de su ser. Pero Valentina no respondió. Solo el sonido constante de las máquinas llenaba el espacio entre ellos. Dante se quedó ahí durante horas, sosteniendo su mano, observando el lento subir y bajar de su pecho. Los médicos entraban y salían, revisando monitores, ajustando medicamentos. Le dijeron que le hablara, que los pacientes en coma a veces podían escuchar. Entonces Dante comenzó a hablar. Le contó cosas que nunca le había dicho cuando ella estaba despierta. Le contó sobre su infancia solitaria, criado por niñeras mientras sus padres construían el imperio Moretti. Le contó cómo su abuelo le había enseñado que el amor era debilidad, que los hombres como ellos no podían permitirse sentimientos. Le contó que cuando la conoció, su belleza y su bondad lo habían asustado porque amenazaban con romper las paredes que había construido alrededor de su corazón. Le confesó que había sido un cobarde, que durante 5 años la había mantenido a distancia porque tenía miedo. Miedo de amarla y perderla, miedo de ser vulnerable, miedo de convertirse en su padre, que había amado tanto a su madre que cuando ella murió, él se había vuelto una cáscara vacía. Pero ahora, mirándola en esa cama de hospital, Dante se daba cuenta de que había perdido todo ese tiempo siendo un cobarde. Y tal vez ya era demasiado tarde. El amanecer llegó con luz gris filtrándose por las cortinas. Dante no se había movido de su lado. Tenía la espalda rígida y los ojos ardiendo de cansancio, pero no podía irse, no podía dejarla sola. Su teléfono había estado vibrando durante horas. Isabela lo había llamado 50 veces. Sus socios de negocios querían saber dónde estaba. Tenía juntas programadas, contratos que firmar, pero nada de eso importaba. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Una enfermera entró para cambiar los sueros. Era una mujer mayor con ojos amables. Le preguntó a Dante si había comido algo. Él negó con la cabeza. Ella le dijo suavemente que necesitaba cuidarse también, por el bebé que venía, que Valentina lo necesitaría fuerte cuando despertara, no si despertaba, cuando. Dante se aferró a esa esperanza como un hombre ahogándose. Salió de la habitación solo el tiempo suficiente para tomar café en la cafetería del hospital. El líquido estaba amargo y quemaba su garganta, pero lo necesitaba. Mientras esperaba en la fila, escuchó a 2 enfermeras hablando en voz baja. Una de ellas mencionó a la paciente de la habitación 312, la esposa de Dante Moretti. ¡Qué tragedia!, decía una. Tan joven y hermosa. Y embarazada también. La otra enfermera suspiró y comentó que había escuchado rumores de que el marido tenía una amante, que probablemente por eso la pobre mujer había estado llorando cuando perdió el control del auto. Dante sintió que el café se le caía de las manos. El vaso se estrelló contra el suelo, derramando el líquido oscuro por todas partes. Las enfermeras se voltearon, reconociéndolo, y palidecieron. Murmuraron disculpas apresuradas y se alejaron rápidamente. Pero el daño estaba hecho. Las palabras resonaban en la mente de Dante. Llorando. Valentina había estado llorando cuando chocó. Por él, por su indiferencia, por su traición. Regresó a la habitación con pasos pesados. Se sentó de nuevo junto a la cama y tomó la mano de Valentina. Esta vez, las lágrimas finalmente llegaron. Dante Moretti, el hombre que nunca lloraba, que se enorgullecía de su control férreo, sollozó junto a la cama de su esposa. Le susurró entre lágrimas que por favor no lo dejara, que todavía tenían tiempo, que él podía cambiar, que quería conocer a su hijo, que quería ver a Valentina sosteniendo a su bebé en brazos, que quería tener la oportunidad de amarla como ella siempre había merecido. Los días comenzaron a mezclarse. Dante se mudó prácticamente al hospital. Contrató a las mejores enfermeras privadas, trajo especialistas de todo el mundo. Gastó millones en tratamientos experimentales. Si el dinero podía salvarla, él gastaría cada centavo de su fortuna. Isabela apareció una vez, elegante y molesta, exigiendo saber qué estaba pasando. Dante la miró como si fuera una extraña. Le dijo que se fuera y que no volviera nunca, que lo que habían tenido había terminado. Isabela se rió con amargura.
Le dijo que volvería cuando se cansara de jugar al esposo devoto. Pero cuando vio la mirada en los ojos de Dante, supo que esta vez era diferente. Se fue sin decir otra palabra. En el quinto día, los médicos comenzaron a reducir la sedación. Le explicaron a Dante que era el momento de ver si Valentina podía despertar por sí misma. Las próximas 48 horas serían cruciales. Dante no se movió de su lado. Le habló constantemente. Le leyó poesía. Le puso la música clásica que sabía que le gustaba. Le describió el futuro que construirían juntos, la casa que comprarían para su familia, los viajes que harían, cómo él estaría presente para cada momento del embarazo. Y entonces, en la tarde del sexto día, mientras el sol se ponía afuera pintando el cielo de naranja y rosa, Dante vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Los dedos de Valentina se movieron. Solo un poco, apenas un temblor, pero se movieron. Dante se inclinó hacia adelante, sosteniendo su aliento. Llamó su nombre con voz temblorosa. «Valentina, por favor, despierta, vuelve a mí». Y lentamente, tan lentamente que pensó que lo estaba imaginando, los párpados de Valentina comenzaron a abrirse. Antes de continuar con lo que sucede cuando Valentina despierta, quiero hacer una pausa por un momento y conectar contigo, hermosa. Sí, contigo que me estás escuchando ahora mismo. Me encantaría saber desde dónde me estás acompañando en esta historia. ¿Estás en tu habitación? ¿Tal vez viajando en el auto? ¿O quizás escuchándome mientras haces tus tareas del día? Déjame saberlo en los comentarios. Escribe desde qué ciudad o país me escuchas. Leo cada uno de sus comentarios y siempre respondo porque me encanta conocer a las personas que me acompañan en estas historias. Y si esta historia de Dante y Valentina te está llegando al corazón, si sientes esa conexión con lo que están viviendo, dame un like. Ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas historias. Ahora sí, hermosa, volvamos a descubrir qué pasa cuando Valentina finalmente abre los ojos y se encuentra con la mirada de Dante. El trayecto al hospital fue una pesadilla borrosa. Dante no recordaba haberse vestido, no recordaba haberle dicho nada a Isabela, no recordaba cómo había llegado a su auto. Lo único que sabía era que conducía a través de las calles vacías de la ciudad a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Las palabras del doctor resonaban en su cabeza una y otra vez. Accidente, coma, estado crítico, y esa última frase que lo había dejado congelado. Necesito hablar con usted en persona, señor Moretti. Es sobre su esposa y algo más que descubrimos. Algo más. ¿Qué podría ser algo más cuando Valentina estaba entre la vida y la muerte? Llegó al Hospital Central San Rafael y dejó su auto en doble fila, sin importarle. Corrió hacia la entrada de emergencias, con la camisa mal abrochada y el cabello revuelto. La recepcionista lo reconoció inmediatamente. Todo el mundo conocía a Dante Moretti. Lo llevaron a través de pasillos blancos e infinitos hasta una sala de espera privada. Un médico mayor con canas en las sienes y una expresión seria lo estaba esperando. El doctor Ramírez, según decía su placa. Le extendió la mano, pero Dante apenas la estrechó. Solo quería respuestas. El doctor le explicó con voz calmada pero grave. Valentina había perdido el control de su vehículo en la curva del mirador. El auto había impactado contra la barrera de protección. Gracias a Dios, llevaba puesto el cinturón de seguridad. De lo contrario, habría sido fatal. Tenía trauma craneal, costillas fracturadas, y estaba en coma inducido mientras la hinchazón cerebral disminuía. Dante escuchaba cada palabra como si fueran puñaladas. Su mente no podía procesar que Valentina, que había estado viva y llamándolo unas horas antes, ahora estuviera conectada a máquinas luchando por sobrevivir. Entonces el doctor dijo algo que hizo que el mundo de Dante se detuviera por completo. Su esposa estaba embarazada. 6 semanas. El bebé había sobrevivido al impacto hasta ahora, pero era una situación extremadamente delicada. Cada hora que pasaba era crítica tanto para Valentina como para el bebé. Dante se quedó paralizado. Embarazada. Valentina estaba embarazada. Iban a tener un hijo, y ella había estado tratando de decírselo. Por eso lo había llamado. 3 veces.
3 llamadas que él había ignorado porque estaba con su amante. 3 oportunidades de escuchar la noticia más importante de su vida, y él había elegido el cuerpo de otra mujer en su lugar. La culpa lo golpeó como un maremoto. Se dobló sobre sí mismo, sintiendo que no podía respirar. El doctor le preguntó si estaba bien, pero Dante no podía hablar. Solo podía ver el rostro de Valentina en su mente, sus ojos llenos de esperanza cuando lo llamó, y su propio dedo presionando el botón de rechazar. Le pidió ver a su esposa. El doctor dudó. Le explicó que estaba en cuidados intensivos, que la situación era delicada, pero Dante no aceptaría un no por respuesta. Usó su apellido, su poder, todo lo que tenía hasta que finalmente lo llevaron hacia la unidad de cuidados intensivos. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por las luces de los monitores médicos. El sonido rítmico del ventilador llenaba el silencio. Y ahí, en esa cama de hospital, estaba Valentina. Dante nunca había visto algo tan devastador. Su esposa, que siempre lucía tan hermosa y elegante, estaba pálida como la cera. Tenía tubos conectados por todas partes. Un vendaje blanco cubría parte de su cabeza. Sus labios, normalmente suaves y rosados, estaban agrietados. Y sus ojos, esos ojos color miel que lo habían mirado con tanto amor, estaban cerrados. Se acercó a la cama con pasos temblorosos. Tomó la mano fría de Valentina entre las suyas. Era tan pequeña, tan frágil. Siempre había sido delicada, pero ahora parecía hecha de cristal, como si pudiera romperse con solo tocarla. Le habló con voz quebrada. Le dijo que lo sentía tanto. Le rogó que despertara, que no lo dejara, que tenían que hablar sobre el bebé, su bebé. Le prometió que todo sería diferente, que sería el esposo que ella merecía, que amaría a su hijo con cada fibra de su ser. Pero Valentina no respondió. Solo el sonido constante de las máquinas llenaba el espacio entre ellos. Dante se quedó ahí durante horas, sosteniendo su mano, observando el lento subir y bajar de su pecho. Los médicos entraban y salían, revisando monitores, ajustando medicamentos. Le dijeron que le hablara, que los pacientes en coma a veces podían escuchar. Entonces Dante comenzó a hablar. Le contó cosas que nunca le había dicho cuando ella estaba despierta. Le contó sobre su infancia solitaria, criado por niñeras mientras sus padres construían el imperio Moretti. Le contó cómo su abuelo le había enseñado que el amor era debilidad, que los hombres como ellos no podían permitirse sentimientos. Le contó que cuando la conoció, su belleza y su bondad lo habían asustado porque amenazaban con romper las paredes que había construido alrededor de su corazón. Le confesó que había sido un cobarde, que durante 5 años la había mantenido a distancia porque tenía miedo. Miedo de amarla y perderla. Miedo de ser vulnerable. Miedo de convertirse en su padre, que había amado tanto a su madre que cuando ella murió, él se había vuelto una cáscara vacía. Pero ahora, mirándola en esa cama de hospital, Dante se daba cuenta de que había perdido todo ese tiempo siendo un cobarde. Y tal vez ya era demasiado tarde. El amanecer llegó con luz gris filtrándose por las cortinas. Dante no se había movido de su lado. Tenía la espalda rígida y los ojos ardiendo de cansancio, pero no podía irse. No podía dejarla sola. Su teléfono había estado vibrando durante horas. Isabella lo había llamado 50 veces. Sus socios de negocios querían saber dónde estaba. Tenía juntas programadas, contratos que firmar, pero nada de eso importaba. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Una enfermera entró para cambiar los sueros. Era una mujer mayor con ojos amables. Le preguntó a Dante si había comido algo. Él negó con la cabeza. Ella le dijo suavemente que necesitaba cuidarse también, por el bebé que venía. Que Valentina lo necesitaría fuerte cuando despertara. Cuando despertara. No si despertaba. ¿Cuándo? Dante se aferró a esa esperanza como un hombre ahogándose. Salió de la habitación solo el tiempo suficiente para tomar café en la cafetería del hospital. El líquido estaba amargo y quemaba su garganta, pero lo necesitaba. Mientras esperaba en la fila, escuchó a 2 enfermeras hablando en voz baja. Una de ellas mencionó a la paciente de la habitación 312, la esposa de Dante Moretti.
«Qué tragedia», decía una, «tan joven y hermosa, y embarazada también». La otra enfermera suspiró y comentó que había escuchado rumores de que el marido tenía una amante, que probablemente por eso la pobre mujer había estado llorando cuando perdió el control del auto. Dante sintió que el café se le caía de las manos. El vaso se estrelló contra el suelo, derramando el líquido oscuro por todas partes. Las enfermeras se voltearon, reconociéndolo, y palidecieron. Murmuraron disculpas apresuradas y se alejaron rápidamente. Pero el daño estaba hecho. Las palabras resonaban en la mente de Dante, llorando. Valentina había estado llorando cuando chocó. Por él, por su indiferencia, por su traición. Regresó a la habitación con pasos pesados. Se sentó de nuevo junto a la cama y tomó la mano de Valentina. Esta vez, las lágrimas finalmente llegaron. Dante Moretti, el hombre que nunca lloraba, que se enorgullecía de su control férreo, sollozó junto a la cama de su esposa. Le susurró entre lágrimas que por favor no lo dejara, que todavía tenían tiempo, que él podía cambiar, que quería conocer a su hijo, que quería ver a Valentina sosteniendo a su bebé en brazos, que quería tener la oportunidad de amarla como ella siempre había merecido. Los días comenzaron a mezclarse. Dante se mudó prácticamente al hospital. Contrató a las mejores enfermeras privadas, trajo especialistas de todo el mundo. Gastó millones en tratamientos experimentales. Si el dinero podía salvarla, él gastaría cada centavo de su fortuna. Isabela apareció una vez, elegante y molesta, exigiendo saber qué estaba pasando. Dante la miró como si fuera una extraña. Le dijo que se fuera y que no volviera nunca, que lo que habían tenido había terminado. Isabela se rió con amargura. Le dijo que volvería cuando se cansara de jugar al esposo devoto. Pero cuando vio la mirada en los ojos de Dante, supo que esta vez era diferente. Se fue sin decir otra palabra. En el quinto día, los médicos comenzaron a reducir la sedación. Le explicaron a Dante que era el momento de ver si Valentina podía despertar por sí misma. Las próximas 48 horas serían cruciales. Dante no se movió de su lado. Le habló constantemente. Le leyó poesía. Le puso la música clásica que sabía que le gustaba. Le describió el futuro que construirían juntos, la casa que comprarían para su familia, los viajes que harían, cómo él estaría presente para cada momento del embarazo. Y entonces, en la tarde del sexto día, mientras el sol se ponía afuera pintando el cielo de naranja y rosa, Dante vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Los dedos de Valentina se movieron. Solo un poco, apenas un temblor, pero se movieron. Dante se inclinó hacia adelante, sosteniendo su aliento. Llamó su nombre con voz temblorosa. «Valentina, por favor, despierta, vuelve a mí». Y lentamente, tan lentamente que pensó que lo estaba imaginando, los párpados de Valentina comenzaron a abrirse. Antes de continuar con lo que sucede cuando Valentina despierta, quiero hacer una pausa por un momento y conectar contigo, hermosa. Sí, contigo que me estás escuchando ahora mismo. Me encantaría saber desde dónde me estás acompañando en esta historia. ¿Estás en tu habitación? ¿Tal vez viajando en el auto? ¿O quizás escuchándome mientras haces tus tareas del día? Déjame saberlo en los comentarios. Escribe desde qué ciudad o país me escuchas. Leo cada uno de sus comentarios y siempre respondo porque me encanta conocer a las personas que me acompañan en estas historias. Y si esta historia de Dante y Valentina te está llegando al corazón, si sientes esa conexión con lo que están viviendo, dame un like. Ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas historias. Ahora sí, hermosa, volvamos a descubrir qué pasa cuando Valentina finalmente abre los ojos y se encuentra con la mirada de Dante. Los ojos de Valentina se abrieron lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Estaban vidriosos, confundidos, perdidos. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la mirada. Dante se inclinó sobre ella, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo. Susurró su nombre con voz quebrada. «Valentina, estoy aquí. Estás a salvo». Apretó suavemente su mano, esperando alguna señal de reconocimiento, alguna muestra de que lo escuchaba.
Pero cuando los ojos de Valentina finalmente se enfocaron en su rostro, lo que Dante vio ahí lo destrozó por completo. No había amor, no había alivio, solo había vacío, como si estuviera mirando a un extraño. Ella movió los labios tratando de hablar, pero tenía el tubo del ventilador todavía conectado. Dante llamó desesperadamente a las enfermeras. Entraron rápidamente, revisando los signos vitales, haciendo preguntas. El doctor Ramírez llegó minutos después, con expresión cautelosamente optimista. Le hicieron pruebas neurológicas básicas. Le pidieron que moviera los dedos, que siguiera una luz con la mirada, que apretara la mano del doctor. Valentina respondía lentamente, con movimientos torpes, pero respondía. Era una buena señal, dijo el doctor, pero necesitaban mantenerla en observación estricta. Finalmente, cuando retiraron el tubo de ventilación y Valentina pudo respirar por sí misma, su voz salió como un susurro rasposo. Preguntó dónde estaba, qué había pasado, por qué le dolía todo el cuerpo. Dante se acercó de nuevo, tomando su mano con una ternura que nunca antes había mostrado. Le explicó suavemente sobre el accidente, sobre el coma, sobre los días que había estado inconsciente. Y entonces, con voz temblorosa, le dijo lo más importante. Le dijo que sabía sobre el bebé, que su hijo estaba bien, que habían sobrevivido juntos. Algo cambió en el rostro de Valentina cuando él mencionó al bebé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Llevó su mano libre a su vientre todavía plano, como si necesitara confirmar que era real. Preguntó con voz quebrada si era verdad, si su bebé realmente estaba bien. El doctor Ramírez asintió con una sonrisa. Le explicó que harían un ultrasonido pronto para verificar, pero hasta ahora todos los signos eran positivos. Era un milagro que tanto ella como el bebé hubieran sobrevivido. Valentina cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Dante las limpió con sus dedos, sintiendo el peso de su propia emoción amenazando con abrumarlo. Le susurró que todo estaría bien, que él estaría ahí para ella y para su hijo, que nunca más la dejaría sola. Pero cuando Valentina abrió los ojos de nuevo y lo miró, había algo diferente en su expresión, algo duro que Dante nunca había visto antes. Le preguntó con voz suave pero firme por qué no había contestado sus llamadas esa noche, por qué la había ignorado cuando ella más lo necesitaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dante sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Podía mentir, podía inventar una excusa, decir que estaba en una junta importante, que su teléfono estaba en silencio. Cualquier cosa menos la verdad. Pero cuando miró los ojos de Valentina, cansados y heridos pero todavía esperando una respuesta, supo que no podía mentirle más. Ya le había mentido durante 5 años, con cada beso frío, con cada ausencia, con cada noche que eligió a Isabella sobre ella. Entonces Dante hizo algo que nunca pensó que haría. Le dijo la verdad. Le confesó que había estado con otra mujer, que durante 2 años había tenido una aventura, que esa noche, cuando ella lo llamó, él había estado con su amante y había elegido ignorar sus llamadas, que por eso ella había estado sola cuando más lo necesitaba. Las palabras salieron como cuchillos, cortándolo a él tanto como a ella. Vio cómo el rostro de Valentina se descomponía, cómo sus ojos se llenaban no solo de lágrimas, sino de algo peor, de desilusión absoluta, de la muerte de cualquier esperanza que hubiera mantenido durante 5 años de matrimonio. Ella apartó su mano de la de él. El gesto fue pequeño pero devastador. Le dijo con voz temblorosa que se fuera, que saliera de su habitación, que no quería verlo. Dante suplicó. Le dijo que lo sentía, que había terminado con Isabella, que nunca volvería a traicionarla, que quería la oportunidad de ser el esposo que ella merecía, el padre que su hijo necesitaba. Pero Valentina solo negó con la cabeza, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro pálido. Le dijo que durante 5 años había esperado que él la amara, que había soportado su frialdad, su indiferencia, su ausencia, que se había convencido a sí misma de que algún día él vería lo mucho que ella lo amaba y correspondería. Pero ahora sabía la verdad. Él nunca la había amado, y el bebé que crecía dentro de ella merecía más que un padre que solo estaba ahí por culpa y obligación. Le pidió que se fuera, y esta vez
Su voz no temblaba. Era firme, definitiva. Dante sintió que su mundo se desmoronaba. Intentó acercarse de nuevo, pero Valentina presionó el botón de llamada para la enfermera. Cuando la mujer entró, Valentina le pidió que sacara a su esposo de la habitación, que no quería visitas. La enfermera miró a Dante con una mezcla de pena y desaprobación. Le sugirió que saliera, que la paciente necesitaba descansar, que podía volver más tarde cuando ella estuviera más calmada. Pero Dante conocía esa mirada en los ojos de Valentina. Había visto cómo ella cerraba su corazón, cómo levantaba muros que antes nunca había tenido, muros que él mismo había forzado a construir con años de rechazo. Salió de la habitación con pasos lentos, sintiendo cada metro como si caminara hacia su propia ejecución. Se quedó afuera, recargado contra la pared del pasillo, con la cabeza entre las manos. Había pasado 6 días rogándole a Dios, al universo, a quien fuera que escuchara, que le devolviera a Valentina. Había prometido cambiar, ser mejor, amarla como ella merecía. Y ahora que ella había despertado, ahora que tenía la oportunidad de cumplir esas promesas, ella no lo quería cerca. Los días siguientes fueron una tortura. Dante se quedaba en el hospital, pero Valentina se negaba a verlo. Había dado instrucciones estrictas a las enfermeras de que no lo dejaran entrar. Él solo podía recibir actualizaciones médicas a través del doctor Ramírez. El doctor le informó que Valentina estaba recuperándose bien físicamente. La hinchazón cerebral había disminuido. Las costillas sanarían con tiempo. Y el bebé seguía fuerte, creciendo a pesar del trauma. Podrían darle de alta en una semana si todo seguía mejorando. Dante preguntó si podía hablar con ella. Solo 5 minutos, para disculparse apropiadamente, para explicar. Pero el doctor negó con la cabeza. Le dijo que Valentina había sido muy clara. No quería verlo. Y como médico, él tenía que respetar los deseos de su paciente. Entonces Dante hizo lo único que podía hacer. Comenzó a escribir, compró un cuaderno de cuero y comenzó a llenar las páginas con todo lo que no podía decirle en persona. Le escribió sobre su infancia, sobre cómo su padre se había convertido en un cascarón vacío después de que su madre muriera de cáncer, sobre cómo su abuelo lo había criado con mano de hierro, enseñándole que las emociones eran debilidad. Le escribió sobre el día que la conoció, cómo su risa lo había desconcertado, porque era tan genuina, tan pura, cómo en su noche de bodas, cuando ella lo había mirado con esos ojos llenos de amor y confianza, él había sentido pánico porque no sabía cómo corresponder. Le escribió sobre Isabela, no porque quisiera hacerle más daño, sino porque necesitaba que entendiera que esa relación nunca había sido amor. Era escape, distracción, una forma de evitar enfrentar el hecho de que estaba aterrorizado de amar a su propia esposa. Y le escribió sobre el momento en que recibió la llamada del hospital, cómo su mundo se había detenido, cómo por primera vez en su vida había entendido lo que significaba el verdadero miedo, el miedo de perder algo que nunca supo que era lo más importante hasta que fue demasiado tarde. Cada noche, Dante le dejaba las páginas del día a la enfermera, pidiéndole que se las entregara a Valentina. No sabía si ella las leía, no sabía si las tiraba sin siquiera mirarlas, pero seguía escribiendo. Una semana después del despertar de Valentina, el doctor Ramírez le informó que ella sería dada de alta al día siguiente. Dante preguntó inmediatamente si podía llevarla a casa, cuidarla durante su recuperación. El doctor dudó antes de responder. Le dijo que Valentina había hecho otros arreglos. Había llamado a su hermana, quien vendría desde Monterrey para quedarse con ella, y había pedido que prepararan la habitación de huéspedes del penthouse porque no quería compartir la habitación matrimonial con Dante. Era como recibir una puñalada en el pecho, pero Dante asintió. Haría lo que fuera necesario. Si ella quería espacio, él le daría espacio. Mientras ella estuviera bajo el mismo techo, mientras tuviera la oportunidad de demostrarle que podía cambiar, había esperanza. El día que Valentina salió del hospital, Dante estaba esperando en el vestíbulo. Había traído flores, rosas blancas porque recordaba que eran sus favoritas. Cuando ella apareció en una silla de ruedas, empujada por una enfermera, con su hermana Carolina caminando a su lado,
Dante sintió que se le cortaba la respiración. Valentina lucía frágil. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. Se acercó con las flores, extendiéndoselas con manos temblorosas. Valentina las miró durante un largo momento. Entonces, con una voz suave pero firme, le dijo que no quería sus flores, que no quería sus regalos, que lo único que quería era llegar a casa y descansar. Carolina, su hermana mayor, le lanzó a Dante una mirada que podría haber derretido acero. Era claro que Valentina le había contado todo. Dante dejó caer las flores y simplemente asintió. Les dijo que el auto estaba esperando afuera, que había contratado a la mejor enfermera privada para ayudar con la recuperación de Valentina, que había convertido la habitación de huéspedes en un espacio cómodo para ella. Valentina no respondió, solo permitió que la enfermera la ayudara a ponerse de pie y caminar lentamente hacia la salida. Y mientras Dante la seguía, observando la espalda de su esposa alejándose de él con cada paso doloroso, se dio cuenta de algo devastador. Recuperar a Valentina iba a ser mucho más difícil que salvar su vida, porque esta vez tenía que salvar algo que él mismo había matado, su amor por él. Las primeras semanas en casa fueron como vivir en un campo de batalla silencioso. El penthouse, que antes había sido un espacio de indiferencia mutua, ahora vibraba con una tensión completamente diferente. Una tensión hecha de palabras no dichas, de miradas evitadas, de un dolor tan profundo que llenaba cada habitación. Valentina pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación de huéspedes. Carolina se había quedado durante 2 semanas, asegurándose de que su hermana menor estuviera cómoda y a salvo. Dante podía escuchar sus conversaciones a través de la puerta cerrada. Escuchaba como Carolina le decía a Valentina que se divorciara de él, que un hombre que la había traicionado no merecía una segunda oportunidad, que ella y el bebé merecían algo mejor, y cada vez Valentina respondía con un silencio que era peor que cualquier confirmación. Dante se había mudado a su estudio. Dormía en el sofá de cuero donde antes pasaba las noches trabajando hasta el amanecer. Ahora trabajaba menos. Había delegado muchas de sus responsabilidades en la empresa a su equipo de confianza. Por primera vez en su vida, el trabajo no era su prioridad. Cada mañana, Dante se despertaba temprano y preparaba el desayuno. Fruta fresca, tostadas integrales, té de jengibre que había investigado que era bueno para las náuseas del embarazo. Lo dejaba en una bandeja afuera de la habitación de Valentina y tocaba suavemente la puerta antes de alejarse. Nunca esperaba una respuesta, nunca la recibía, pero notaba que la comida desaparecía, y eso era suficiente para darle un pequeño destello de esperanza. Contrataba a los mejores médicos para que visitaran a Valentina en casa, obstetras especializados, fisioterapeutas para ayudar con su recuperación, incluso un chef privado que preparaba comidas nutritivas específicamente diseñadas para mujeres embarazadas. Valentina aceptaba todo sin decir una palabra de agradecimiento, pero tampoco de rechazo. Una tarde, 3 semanas después de salir del hospital, Dante escuchó un sonido que lo hizo congelarse en medio de su oficina. Era risa, la risa de Valentina. No la había escuchado en meses, tal vez años. Era un sonido ligero, musical, que solía llenar su casa en los primeros meses de su matrimonio, antes de que él lo ahogara con su frialdad. Se acercó silenciosamente a la sala de estar y vio a Valentina sentada en el sofá junto a Carolina. Estaban mirando algo en el teléfono de su hermana, probablemente fotos o videos. Valentina sonreía, y por un momento se veía como la joven de 23 años que había sido cuando se casaron, llena de luz y vida. Dante se quedó en el pasillo, observándola, sintiendo cómo su pecho se apretaba. Había olvidado lo hermosa que era su sonrisa. Había olvidado que ella tenía esta capacidad de irradiar felicidad, y se dio cuenta, con una claridad dolorosa, que él había sido responsable de apagar esa luz. Carolina lo vio primero. Su expresión se endureció inmediatamente. Le dijo algo a Valentina en voz baja. La sonrisa de Valentina se desvaneció como si nunca hubiera existido. Se puso de pie lentamente,
todavía moviéndose con cuidado debido a sus costillas en proceso de sanación, y sin decir una palabra, regresó a su habitación. Carolina se quedó, mirando a Dante con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido lástima. Le dijo con voz fría que estaba haciendo más difícil la recuperación de su hermana, que su presencia constante, sus intentos de cuidarla, solo le recordaban todo el dolor que él le había causado. Dante le preguntó qué se suponía que debía hacer entonces. ¿Desaparecer? ¿Rendirse? Esa era su esposa, la madre de su hijo. No podía simplemente alejarse. Carolina suspiró. Le dijo que tal vez eso era exactamente lo que necesitaba hacer, darle espacio a Valentina para sanar, para decidir qué quería sin la presión de verlo todos los días tratando de compensar 5 años de descuido en 5 semanas. Esa noche, Dante tomó una decisión. Al día siguiente, se mudaría temporalmente al hotel. Le daría a Valentina el espacio que necesitaba. Pero antes de irse, había algo que necesitaba hacer. Esperó hasta que Carolina se fuera a dormir. Entonces, con manos temblorosas, tomó el cuaderno de cuero donde había estado escribiendo sus cartas y caminó hacia la habitación de Valentina. Tocó suavemente la puerta. No hubo respuesta, pero escuchó movimiento dentro. Sabía que ella estaba despierta. Habló a través de la puerta con voz suave. Le dijo que se iría al hotel por un tiempo, que no era porque se estuviera rindiendo, sino porque quería darle el espacio que necesitaba para sanar, que él estaría disponible siempre que ella lo necesitara, para citas médicas, para cualquier cosa relacionada con el bebé, o simplemente si quería hablar. Le dijo que había dejado algo para ella afuera de la puerta, que no tenía que leerlo si no quería, pero que esperaba que algún día pudiera. Dejó el cuaderno frente a su puerta y se alejó antes de que ella pudiera abrirla. Dante se mudó al Hotel Emperador esa misma noche. Irónicamente, era el mismo hotel donde había estado con Isabella la noche del accidente, pero esta vez reservó una habitación diferente, más modesta. No quería recordatorios de ese error. Los días se convirtieron en semanas. Dante mantenía contacto con el equipo médico de Valentina, asegurándose de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. Transfería dinero a la cuenta que compartían, más que suficiente para cualquier cosa que ella pudiera necesitar, pero evitaba llamarla directamente. Hasta que una noche, 6 semanas después del accidente, su teléfono sonó. Era el doctor Sánchez, el obstetra. Había una cita de ultrasonido programada para el día siguiente. Era la importante, la de las 20 semanas. Descubrirían el sexo del bebé y, lo más importante, se asegurarían de que todo estuviera desarrollándose normalmente después del trauma del accidente. El doctor le preguntó si estaría presente. Dante quiso decir que sí inmediatamente, pero se detuvo. No sabía si Valentina querría que estuviera ahí. Entonces le preguntó al doctor si podía consultar con ella primero. Hubo una pausa larga. Luego el doctor le dijo algo que hizo que el corazón de Dante se detuviera. Fue ella quien pidió que te llamara. Dijo que deberías estar ahí. Dante no pudo dormir esa noche. Llegó a la clínica 30 minutos antes de la cita, con un ramo pequeño de lirios blancos, las flores favoritas de Valentina que había descubierto solo recientemente, no las rosas que había asumido durante 5 años. Cuando Valentina llegó, acompañada de Carolina, Dante se puso de pie inmediatamente. Se veía diferente. Su vientre ahora mostraba una curva pequeña pero definitiva. Llevaba un vestido suelto color azul claro que la hacía verse más joven, más suave. Sus ojos se encontraron por un momento, y por primera vez en semanas, Valentina no apartó la mirada inmediatamente. Lo sostuvo durante 3 segundos que se sintieron como una eternidad. Entonces asintió levemente, como un saludo silencioso. Dante le extendió las flores. Esta vez, ella las tomó. No dijo gracias, pero las sostuvo contra su pecho mientras entraban a la sala de examen. El doctor Sánchez fue profesional y amable. Ayudó a Valentina a recostarse en la camilla y preparó el equipo de ultrasonido. Le preguntó si quería que Dante estuviera de su lado o si prefería que se mantuviera a distancia. Valentina dudó. Miró a Dante, luego al doctor. Finalmente, con voz suave, dijo que él podía acercarse.
Dante se movió hacia ella como si estuviera caminando sobre cristal. Se paró al lado de la camilla, sin tocarla, apenas respirando. El doctor aplicó el gel frío en el vientre de Valentina y comenzó el examen. La pantalla se iluminó con imágenes en blanco y negro que Dante no entendía completamente, pero entonces escuchó algo que lo hizo sentir como si su corazón fuera a explotar. Un latido, rápido y fuerte, el corazón de su hijo. El doctor sonrió y comenzó a señalar diferentes partes en la pantalla: la cabeza, la columna vertebral, las pequeñas manos y pies. Todo se veía perfecto. El bebé se estaba desarrollando exactamente como debía. Dante sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. No podía apartar la mirada de esa pantalla. Ese pequeño ser que se movía y crecía dentro de Valentina, su hijo, su familia. Miró a Valentina y vio que ella también estaba llorando, pero estaba sonriendo, una sonrisa genuina, llena de amor y asombro mientras miraba a su bebé en la pantalla. Sin pensar, Dante extendió su mano y la colocó suavemente sobre la de ella. Esperaba que la apartara, que lo rechazara como había hecho durante semanas, pero no lo hizo. Sus dedos se quedaron quietos bajo los de él. No lo apretó, no respondió al contacto, pero tampoco se alejó. El doctor preguntó si querían saber el sexo del bebé. Valentina miró a Dante. Realmente lo miró por primera vez en tanto tiempo, y le preguntó con voz suave qué pensaba. Dante sintió que su voz se quebraba cuando respondió que quería lo que ella quisiera, que solo quería que ella y el bebé estuvieran bien. Valentina asintió y le dijo al doctor que sí, que querían saber. El doctor movió el transductor un poco más, estudiando la imagen. Luego sonrió ampliamente y les dio la noticia. Era una niña, una pequeña y perfecta niña. Dante sintió que sus rodillas se debilitaban. Una hija. Iba a tener una hija. Y en ese momento, mirando la imagen de ese pequeño milagro en la pantalla, hizo una promesa silenciosa. Sería el mejor padre que pudiera ser. Protegería a esa niña con su vida. Le enseñaría a nunca conformarse con menos de lo que merecía. Le mostraría cómo debía ser tratada por un hombre, siendo el ejemplo que nunca había sido para su madre. Y si Valentina le daba la oportunidad, pasaría el resto de su vida demostrándole a ambas que podía ser el hombre que merecían. Después del ultrasonido, mientras esperaban los resultados impresos, Valentina finalmente habló directamente con él por primera vez en semanas. Le dijo con voz suave pero firme que había leído su cuaderno, todas las cartas que él había escrito, y que había comenzado a entender algunas cosas sobre él, sobre su miedo, sobre por qué había construido esas paredes, pero le dijo que entender no era lo mismo que perdonar, que todavía estaba herida, que todavía no sabía si podía volver a confiar en él. Sin embargo, agregó con una mano protectora sobre su vientre, su hija merecía tener un padre, y si él estaba dispuesto a hacer el trabajo, si estaba dispuesto a demostrar con acciones, y no solo con palabras que había cambiado, entonces, tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una forma de avanzar. No como esposos, no todavía, posiblemente nunca, pero como padres, como una familia rota tratando de sanar. Dante sintió esperanza floreciendo en su pecho por primera vez en semanas. Le prometió que haría lo que fuera necesario, que demostraría cada día que era digno de su confianza, que nunca volvería a fallarle a ella o a su hija. Valentina asintió lentamente. Luego, para su completa sorpresa, extendió su mano hacia él. Le dijo que fueran a tomar algo, solo un café, para empezar a hablar de verdad, sobre el bebé, sobre el futuro, sobre cómo navegarían esta situación imposible. Dante tomó su mano con reverencia, como si estuviera sosteniendo algo sagrado, y mientras salían de la clínica juntos, con las imágenes de ultrasonido de su hija en mano, sintió que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. El café al que fueron era pequeño y acogedor, lejos de los lugares elegantes que Dante frecuentaba para sus reuniones de negocios. Valentina lo había elegido, un lugar tranquilo en un barrio que él nunca había visitado, con mesas de madera gastada y el aroma de canela en el aire. Se sentaron junto a la ventana. Valentina ordenó té de manzanilla
y Dante pidió un espresso que sabía que no podría tomar. Estaba demasiado nervioso, demasiado consciente de cada movimiento que ella hacía, de cada expresión que cruzaba por su rostro. Hablaron sobre cosas prácticas al principio, sobre la habitación del bebé que necesitaban preparar, sobre nombres que les gustaban. Valentina mencionó que siempre le había gustado el nombre Sofía. Dante estuvo de acuerdo inmediatamente, aunque en realidad nunca había pensado en nombres antes. Cada palabra que ella decía le parecía perfecta. Pero entonces la conversación se volvió más profunda. Valentina le preguntó directamente qué había cambiado. ¿Por qué ahora, después de 5 años de indiferencia, de repente quería estar presente? Y le dejó claro que necesitaba honestidad, no promesas vacías. Dante respiró profundo. Le dijo la verdad sin filtros, que no había cambiado de la noche a la mañana, que durante toda su vida había creído que el amor era peligroso, que abrir el corazón significaba dar a alguien el poder de destruirte, que por eso había mantenido a todos a distancia, especialmente a ella. Le confesó que cuando recibió la llamada del hospital, cuando pensó que la había perdido, algo dentro de él se rompió completamente. Todas esas paredes que había construido se derrumbaron. Y por primera vez, vio con claridad lo que había tenido frente a él durante 5 años, una mujer extraordinaria que lo había amado incondicionalmente, que había esperado pacientemente que él le abriera su corazón, que merecía mucho más de lo que él le había dado. Le dijo que no esperaba que lo perdonara, que no esperaba que volvieran a ser lo que fueron, porque honestamente nunca habían sido realmente esposos en el sentido verdadero, pero que quería la oportunidad de conocerla de verdad, de ser su amigo, su compañero, el padre de su hija, de construir algo nuevo desde los escombros de lo que había destruido. Valentina escuchó en silencio, con sus manos alrededor de la taza de té. Cuando él terminó, ella permaneció callada durante un largo momento, mirando por la ventana hacia la calle, donde la gente pasaba con sus vidas normales. Finalmente, habló. Le dijo que durante años se había culpado a sí misma. Pensaba que si fuera más hermosa, más interesante, más de lo que fuera que él necesitaba, entonces él la amaría. Se había consumido tratando de ser perfecta para él, perdiendo pedazos de sí misma en el proceso. Pero el accidente, le dijo con voz temblorosa, le había dado claridad. Cuando despertó y descubrió sobre su traición, sintió que su mundo se derrumbaba. Pero también sintió algo más, una extraña sensación de liberación, porque finalmente dejó de culparse a sí misma. Finalmente entendió que el problema nunca había sido ella, había sido él y su incapacidad de amar. Y ahora, continuó mientras su mano se posaba sobre su vientre, donde su hija crecía, tenía que pensar en más que solo en sí misma. Tenía que pensar en qué tipo de vida quería para su bebé, qué tipo de ejemplo quería darle. Le dijo a Dante que no sabía si alguna vez podría volver a amarlo de la forma en que lo había hecho. Ese amor ingenuo y completo que había sentido había muerto en esa cama de hospital. Pero tal vez, si él realmente había cambiado, podrían construir algo diferente, algo más fuerte, porque estaría basado en honestidad y respeto mutuo en lugar de obligación y esperanza unilateral. Los meses que siguieron fueron diferentes a todo lo que habían vivido antes. Dante no regresó inmediatamente al penthouse. En cambio, comenzó a visitarla regularmente. Al principio solo para acompañarla a las citas médicas, luego para ayudar a preparar la habitación del bebé, eventualmente simplemente para pasar tiempo juntos. Aprendió cosas sobre Valentina que nunca se había molestado en saber durante su matrimonio. Descubrió que le encantaba la fotografía y que tenía cientos de fotos guardadas en su computadora de lugares que había visitado sola, porque él nunca quiso acompañarla. Supo que hablaba 3 idiomas fluidamente, que había soñado con ser arquitecta, pero había dejado sus estudios cuando se casaron, porque él le había dicho que no era necesario que trabajara. Cada descubrimiento era como un cuchillo en su pecho. Había estado casado con esta mujer increíble durante 5 años y no sabía nada de ella. La había reducido a un papel en su vida en lugar de verla como la persona completa que era. Dante comenzó a hacer pequeñas cosas. Le compró una cámara profesional nueva
Investigó programas de arquitectura donde podría retomar sus estudios después de que naciera el bebé si lo deseaba. La llevó a esos lugares de la ciudad que ella había fotografiado sola, y esta vez caminaron juntos, hablando de verdad por primera vez. Una noche, cuando Valentina tenía 7 meses de embarazo, lo invitó a cenar en el penthouse. Había cocinado ella misma, algo que solía hacer en los primeros meses de su matrimonio, antes de que se diera cuenta de que a él no le importaba. Comieron en la terraza, bajo las estrellas. Valentina le habló sobre sus planes para después del nacimiento de Sofía. Quería tomar clases en línea, quería volver a conectar con las amigas que había perdido durante su matrimonio porque siempre estaba esperándolo a él. Quería ser más que solo la esposa de Dante Moretti o la madre de su hija. Quería ser ella misma de nuevo. Dante la escuchó con atención y le dijo que la apoyaría en todo, que contrataría a las mejores niñeras para que ella pudiera perseguir sus sueños, que quería que ella fuera feliz, incluso si eso significaba que no había lugar para él en su vida más allá de ser el padre de su hija. Valentina lo miró durante un largo momento. Luego, para su sorpresa, tomó su mano sobre la mesa. Era la primera vez que ella iniciaba contacto físico desde el hospital. Le dijo con voz suave que había estado pensando mucho, que lo había observado durante estos meses, viendo cómo había cambiado realmente, cómo había dejado de trabajar hasta tarde todas las noches, cómo había rechazado viajes de negocios para estar disponible para ella, cómo había aprendido sobre el embarazo, leyendo libros y haciendo preguntas a los médicos. Cómo la miraba ahora, realmente la veía por primera vez, y aunque todavía tenía miedo, aunque las heridas todavía estaban sanando, estaba empezando a creer que tal vez el cambio era real, que tal vez merecía darle una oportunidad verdadera, no por obligación o por el bebé, sino porque por primera vez veía en él al hombre del que podría enamorarse. Dante sintió lágrimas en sus ojos, le apretó la mano suavemente y le prometió que pasaría cada día del resto de su vida demostrándole que su fe no estaba mal puesta. Sofía Isabella Moretti nació en una mañana de primavera, 3 semanas antes de lo esperado. Dante estaba en una reunión cuando recibió la llamada de Carolina diciéndole que Valentina había roto aguas. Dejó todo y corrió al hospital, llegando justo a tiempo. Estuvo con Valentina durante todo el trabajo de parto, sosteniendo su mano mientras ella atravesaba cada contracción. Le susurró palabras de aliento, le limpió el sudor de la frente, le dijo lo fuerte y valiente que era. Y cuando finalmente escuchó el primer llanto de su hija, sintió que su corazón se expandía de una forma que no sabía que era posible. La enfermera colocó a Sofía en los brazos de Valentina, y Dante se quedó sin aliento. Su hija era perfecta, pequeña y arrugada, con una mata de cabello oscuro y los ojos cerrados. Cuando Valentina la miró, su rostro se iluminó con un amor tan puro que Dante sintió que estaba presenciando algo sagrado. Entonces, Valentina lo miró a él y le extendió a su hija. Con manos temblorosas, Dante tomó a Sofía por primera vez. Era tan ligera, tan frágil, y mientras la sostenía contra su pecho, sintiendo su calor, escuchando sus pequeños sonidos, algo en él cambió fundamentalmente. Esta pequeña persona dependía completamente de él, y él haría cualquier cosa, sacrificaría todo, para asegurarse de que ella creciera feliz, amada, protegida. Sería el padre que ella necesitaba, el padre que nunca había tenido. 3 meses después del nacimiento de Sofía, en una tarde tranquila mientras la bebé dormía en su cuna, Valentina le pidió a Dante que se mudara de regreso al penthouse, no a la habitación de huéspedes, con ella, a su habitación. Le dijo que había tomado mucho tiempo pensar, que había hablado con su terapeuta, con Carolina, consigo misma, y que había llegado a una conclusión. El viejo Dante y la vieja Valentina habían muerto en ese accidente. Las personas que eran ahora eran diferentes, más fuertes, más honestas, y merecían la oportunidad de construir algo nuevo. No sería fácil, le advirtió. Habría días difíciles, momentos en que las viejas heridas dolieran, pero si él estaba dispuesto a trabajar en ello cada día, ella también lo estaba. Dante no necesitó pensarlo. La tomó en sus brazos y la besó. Un beso suave y lleno de promesa. Un beso que sabía a segundas oportunidades
y nuevos comienzos. Le susurró contra sus labios que la amaba, que siempre la había amado, incluso cuando era demasiado cobarde para admitirlo, que pasaría el resto de su vida demostrándole que había valido la pena darle esta oportunidad. Y mientras se abrazaban en la sala de estar de su hogar, con su hija durmiendo pacíficamente cerca, ambos supieron que habían encontrado algo que muchos nunca encuentran. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro desde la oscuridad. Habían encontrado perdón, sanación y amor verdadero, nacido de las cenizas de un matrimonio roto. No sería un cuento de hadas, pero sería real, y sería suyo. 2 años después, Dante Moretti estaba parado en la terraza del penthouse, observando el atardecer pintar el cielo de oro y rosa. Sofía jugaba a sus pies con sus bloques de construcción, charlando en su lenguaje de bebé. Y Valentina estaba junto a él, su mano en la de él, con un nuevo brillo en sus ojos. Ella había retomado sus estudios de arquitectura, acababa de ganar su primer concurso de diseño, y estaban hablando de darle a Sofía un hermano o hermana. Dante miró a la mujer que había sido su esposa en papel durante 7 años, pero que verdaderamente se había convertido en su esposa en corazón solo en los últimos 2. Le apretó la mano y ella le sonrió. Esa sonrisa que ahora le daba libremente, y en ese momento, Dante supo que había aprendido la lección más importante de su vida. Que el amor no era debilidad, el amor era la fuerza más poderosa que existía, y que casi había perdido todo por tener miedo de sentirlo. Pero ahora, con su familia a su lado, con su corazón finalmente abierto, Dante Moretti era el hombre más rico del mundo, no por su dinero o su imperio, sino por el amor que finalmente había aprendido a dar y recibir.